amigos? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo de su amigo César García. El día de hoy tenemos un podcast muy especial, ya que invitamos a un gran maestro, alguien el cual yo admiro, me formó mucho y con él entendí por fin las matemáticas en mi vida. Y bueno, yo le doy la bienvenida al maestro Rosales. Muy buenas tardes, César. Agradezco de antemano la distinción que me haces al invitarme, favor que me haces, y obviamente pues me llena de satisfacción decirte personalmente que has hecho un trabajo muy impactante, y me siento pues muy agradecido el formar parte del mismo. A tus órdenes, César. Pues maestro, pues yo la verdad bien agradecido que esté aquí en este espacio. Este es un espacio que lo hacemos siempre con mucho orgullo, con mucho corazón, y que siempre he tratado de invitar a personas con las cuales hemos tenido hasta cierta manera ciertos diálogos, hemos tenido hasta cierta manera una amistad, y que hemos pasado ciertos pasajes de la vida muy importantes, y que en lo particular a mí me han marcado mucho en cuestiones de amistad y en cuestiones profesionales. Y de eso pues yo agradecer que esté en este espacio, profe, y reiterarle mi admiración por todo el esfuerzo que ha hecho durante muchos años en la cuestión académica, educativa para muchos jóvenes y muchas generaciones, profe. Gracias. Profe, pues yo lo invité para echar una charla, echar una platicada sobre esto, cómo fue llevándose los acontecimientos históricos, movimientos sociales en nuestro país, y cómo se fue conllevando con el rock, ya que usted pues obviamente es un gran apasionado del rock. A nivel mundial, la década de los 60s fue una década de rebeldía, de innovación, de grandes impactos sociales. Obviamente el mundo pues vivió grandes cambios, por mencionar algunos de ellos: el muro de Berlín, ¿sí?, el movimiento hippie en Estados Unidos, ¿sí?, la llegada del hombre a la luna, ¿sí? México como parte de un contexto mundial pues obviamente no quedó exento de dichos cambios. Desafortunadamente algunos de ellos pues se dieron de una forma muy violenta, y que para nada pues ha favorecido a nuestros tiempos actuales, ¿verdad? En ese sentido, una de las filosofías que dio origen al movimiento hippie generado en Estados Unidos fue el promover el amor y la paz. Y para esto se utilizó como medio de comunicación al rock and roll. Rock and roll, música para joven, música hasta cierto punto criticada por la gente adulta. Y en ese sentido, en México también tuvimos nuestro medio musical, nuestro medio de expresión, en la que muchos de los jóvenes de ese entonces nos abrazamos a dicha música, a dichas filosofías, amor y paz. En ese tiempo, yo estudiaba precisamente en la preparatoria, en el colegio de San Nicolás de Hidalgo, ¿sí? Recuerdo que era un caldero, ¿sí?, propicio pues para generar muchas inquietudes, y donde, ¿sí?, muchos tuvimos la oportunidad, ¿sí?, de conocer a grandes personas, ¿sí?, que sobre todo promovían los cambios sociales, ¿sí?, y para esto muchas de esas personas lo hacían a través de la música, ¿sí? Recuerdo algunos grupos musicales de ese entonces. Obviamente, como parte natural de todo joven es la inquietud y hasta cierto punto el ser rebelde, pues hubo muchas personas que, al igual que yo, nos unimos a ese movimiento, nos sentimos atraídos por ese movimiento, digamos, de rock and roll. Y pues nos dimos cuenta de que, al igual que la música, también nosotros éramos señalados con el dedo.
no podíamos reunirnos a escuchar lo que nos gustaba, porque una de las represiones que teníamos con bastante frecuencia era pues la de, precisamente por parte de las autoridades, que se nos prohibía asistir a lugares donde se tocaba música de rock. Primeramente, clausuraban los lugares, y segundo, pues a toda la gente que traíamos pelo largo, pues éramos señalada de forma muy negativa, porque de marihuanos y malvivientes no nos bajaban. Y en ese sentido, se empezó a generar un movimiento aquí en México, pero también aquí en Michoacán, donde para poder escuchar rock and roll teníamos que andar a las escondidas. Si tenemos que andar a las escondidas para escucharlo, pues con mucha razón para poderlo tocar, ¿sí? Pero el rock and roll es más fuerte, ya siempre ha sido un estilo de comunicación más fuerte que las críticas, porque precisamente, sí, empezamos a ver que dentro del género musical que estamos tratando, había gente que, aparte del mensaje que transmitía, sí, era un virtuoso para ejecutar sus instrumentos, y tuvimos aquí en México la fortuna de tener grandes músicos y grandes grupos, sí, que ahora son banderas de este tipo de género musical. Por mencionar algunos, El Ritual, sí. Estamos hablando de La Fachada de Piedra, de Bandido. Pudiéramos decir La Revolución de Emiliano Zapata. Otros que vienen a mi mente, Los Spiders, Toncho Pilatos, ¿sí? Algunos más que pudiéramos mencionar por ahí, el Peace and Love, la andaba dejando fuera, Los Duk Duks, el Three Soul in My Mind, no el Three, sino el Three Soul in My Mind. Sí, la primera agrupación de Alex Lora. Sí, la primera agrupación de Alex Lora, precisamente, etcétera. Así es de que, pues, en ese sentido, hubimos gente que nos nutrimos de ese tipo de música, y obviamente con esas ideas. Recuerdo un grupazo, El Ritual, una chulada ese grupazo de Guadalajara, si mal no recuerdo. Pero desafortunadamente volvemos al meollo del asunto. Para poderlos escuchar teníamos que andarnos escondiendo, ¿sí? Afortunadamente, hubo personas que, venciendo todos los miedos, ¿sí?, organizaron el Festival de Avándaro, festival que, si mal no recuerdo, se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1971, si mal no recuerdo, ¿sí? En ese sentido, tuve la fortuna de asistir ahí y escuchar este tipo de músicos en vivo, ¿sí? Obviamente la publicidad y la prensa de la época, pues con las fotos que a lo mejor pues son muy frecuentes ver por ahí, muy alarmantes las fotografías de marihuanos, de sexo, drogas, todo eso relacionado con el rock and roll, pues hacía que la gente criticara o nos criticara a todos los que tuvimos la suerte de asistir. Afortunadamente, pues pienso que no hubo la represión. Sin embargo, el gobierno, viendo la gran aceptación que tenía la música y sobre todo la captación de personas que hacía, pues lógicamente tomó cartas en el asunto, y a la prueba está que Avándaro es el único festival que hemos tenido, porque desde ahí para acá las autoridades federales se dieron a la tarea de prohibir toda reunión masiva de jóvenes, y sobre todo de jóvenes rockeros. Uh-huh. Sí. ¿Cómo fue ese evento, profe? ¿Cómo fue el Festival de Avándaro? Mira, yo ya llegué, pues se puede decir a medio festival, porque precisamente, bueno, nos pusimos de acuerdo con unas personas, amigos míos en Morelia, para salir de allí rumbo a Avándaro. Al llegar a Avándaro, pues lógico, bueno, no se podía llegar por la gran cantidad de convocatoria que tuvo este festival. Muchos de las personas que allí asistimos se trasladaron inclusive en bicicleta, a pie, en moto, como había, y entonces los que llegábamos por ahí, pues en un autobús y todo eso, teníamos que caminar, sí, bastante para llegar precisamente a Valle de Bravo, que es donde se encuentra Avándaro, sí.
No tuve la suerte de escuchar a muchas bandas, ¿sí? Pero de manera general, ¿sí? Pues la idea era escuchar rock and roll y manifestarnos precisamente en contra del estatus, es decir, en contra de lo establecido, ¿sí? El ambiente se prestaba. Yo recuerdo precisamente, como decía anteriormente, al ritual, ¿sí? Melodías del ritual bastante positivas en el mensaje que ellos emanan. Pues es una canción que me recuerdo que se llama Bajo el sol y frente a Dios. ¡Ah, qué chulada! ¡Qué chulada! Otras, el Peace and Love. ¿Sí? Si bien es cierto, el error que cometieron, precisamente, bueno, si se pudiera llamar error, estas bandas fue que la gran mayoría de material que produjeron era en inglés, ¿sí? Pero hubimos gente que nos dedicamos a traducir precisamente hacer las traducciones de estas letras y precisamente para darnos cuenta del mensaje que estas tenían, ¿sí? Un mensaje bastante profundo que obviamente pues puso de punta a todas las autoridades del momento, porque no le convenía que la juventud se diera cuenta de ese tipo de mensajes, de esas inquietudes que pudieran promover estas canciones y obviamente estos grupos con esas producciones. Así es, pues de hecho para mí esa etapa en lo particular, esa época de nuestro país, para mí es una de las etapas que más me apasionan. Yo que estoy de cerca con todos estos, o he tratado de meterme mucho a la investigación de los movimientos sociales y de los movimientos de jóvenes, de cómo se han venido construyendo y cómo han venido avanzando, pues para mí lo que son los 60 y 70 son fundamentales para entender las libertades que tenemos hoy. No podemos pensar incluso en la libertad de la mujer para votar, no podemos pensar en pláticas como en el aborto, como muchos otros temas que son mucho de una agenda más progresista. No podemos pensar sin esa lucha que se realizó en los años 60 y 70 y precisamente pues por la generación que ustedes vinieron encabezando, vinieron llevando para que la juventud despertara. Recordemos que eso es lo que luego muchas generaciones actuales no comprenden, que ese era otro México totalmente diferente. Así es. Era un México donde tenía un partido dominante, claro. No existía una democracia como la conocemos hoy, más plena, más abierta. Era un partido absolutista, donde ellos dictaminaban la forma hasta de vestir de los ciudadanos. Así es. Y esta generación llega y despierta toda una esencia, despierta toda una escena, y que eso va provocando que los jóvenes vayan despertando este instinto de rebeldía que muy pocas generaciones la han tenido. Entonces, por eso es la importancia que ha tenido el rock dentro de los grandes movimientos sociales que existieron en los años 60 y 70, porque se fueron acompañando. Y recordemos que en aquel tiempo estaban las guerrillas en Cuba, estaba el muro de Berlín, estaba la plena guerra, se venía la Guerra Fría, se estaba construyendo la Guerra Fría, y que existían grandes acontecimientos a nivel mundial, y que precisamente todos aquellos que estaban allegados o apegados a la música rock siempre eran muy señalados a que eran comunistas, ¿no? O que tendían a tener ideas más comunistas. Entonces, por eso a los gobiernos les asustaba esa parte. A los gobiernos les asustaba que hay un grupo de jóvenes locos radicales pudieran hacer algo, ¿no? Pudieran despertar a la sociedad. Y que bien dicho, pues gran parte de los que formaban las guerrillas, porque en ese tiempo se dieron mucho el tema de las guerrillas, pues eran gran parte jóvenes los que estaban metidos en temas de guerrillas. Era un México diferente, un México que estaba en cambio, se estaba transformando, estaba adquiriendo
lo que se empezaba a llegar y lo que empezaba a venir de todo lo que era Europa, todo lo que era Estados Unidos, incluso mismo Estados Unidos no era el mismo Estados Unidos que hoy conocemos. Estados Unidos también se estaba construyendo en términos de derechos humanos, en términos de derechos universales. También se estaba construyendo. Así es. Sí, y prácticamente, fíjate, ya que lo mencionaste, en ese entonces se mencionaba mucho a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, ¿sí? Gente que tenía poder de convocatoria y que precisamente al gobierno o a las autoridades para nada les convenía precisamente que ese tipo de ideas fluyeran, pues, y llegaran a la sociedad. Definitivamente, digo, era otro México, pero precisamente fue el crisol de lo que estamos viviendo. Si bien es cierto, no vivimos todavía en un paraíso, pero allí fue donde se empezaron a forjar las ideas, las inquietudes, ¿sí? Y precisamente, volviendo al rock and roll, este fue el medio por el cual muchos de nosotros pudimos manifestarnos. Sí, pues de hecho fue el medio que ustedes tuvieron como escaparate para poder dar el grito de libertad. Incluso la televisión era blanco y negro, y en ese tiempo fue cuando salió a color. O sea, el mundo se empezaba a transformar, el mundo ya dejábamos de ver el mundo gris, ¿no? De la televisión, ya empezábamos a ver color, ya empezaba a haber vida. Por eso surgía todo ese tema de la tendencia hippie, donde todo era más colorido, donde ya no era un mundo dictatorial, donde casi la educación era militar y tenías que irte por este camino, tenías que seguir estos estándares sociales, tenías que seguir una forma de vestir específica y no puedas salir de ese estándar. Y de repente llegan, y me acuerdo mucho de la entrevista que le hice, que me dijo una frase que siempre la recuerdo, es: suéltate el pelo, ¿no? Y libera tu mente, ¿no? O sea, abre, disfruta, vive la vida, o sea, así es. Que eso es una frase muy simbólica de esos años. O sea, es una frase donde quien la vivió te remonta a esos tiempos. Me haces recordarla. Si mal no recuerdo, pon en blanco tu cabeza y llénala de rock and roll. Agita tu pelo, libera tu mente. ¿Qué no oyes que estoy tocando? Sí, me gustó bastante porque tuve el gusto de decirla. Me la inventé y me gustó bastante que seguido la manifestaba. Y profe, usted que venía de pues obviamente nuestra ciudad en aquel tiempo pues era un pueblo, era un pequeño pueblo donde pues eso, si en las grandes ciudades era raro y era complicado, ¿cómo fue lidiar lo que los chilangos llaman en provincia, lidiar este tema del rock? Ay, bastante difícil porque como tú lo has dicho, vivimos en pues bueno, y ahorita Zacapu no es lo que hace 50 años, pero si a nivel mundial la gente que profesábamos nuestro gusto por el rock and roll éramos señalados con el dedo, pues a nivel local era peor todavía, porque tú sabes que el mismo refrán lo dice: pueblo chico, infierno grande. Sí, no, pues éramos vistos aquí en Zacapu como bichos raros, definitivamente, de marihuano, vago, y todos eso no nos bajaban. Y muchos de nosotros, pues si bien es cierto, seguíamos la moda del momento, pero éramos gente que estudiábamos. Ya lo mencioné anteriormente, yo estaba estudiando en la Universidad Michoacana. ¿Sí? En ese sentido, no podemos decir que toda la gente que éramos señalados éramos lo que a la realidad correspondía. Y realmente, pues, ser un rock and rollero aquí en Zacapu fue bastante difícil, porque, pues, para empezar, es una música muy incomprendida, ¿sí? Y muy relacionada precisamente con las tendencias que el gobierno quería que se pensara de aquel tipo de o género musical, ¿sí? Por su gran poder de convocatoria, pues era mal visto, ¿sí?
El gobierno se valía de todas las artimañas habidas y por haber para criticar y hacer creer a la gente que los rockeros éramos adoradores del diablo, entre otras cosas, comunistas, gente que andaba en las guerrillas, etcétera, ¿sí? Y pues definitivamente pasar por estas experiencias, si bien es cierto, fueron difíciles, pero para nosotros, para algunos de nosotros, nos nutrieron nuestra forma de vida, porque precisamente de ahí, sí, para algunos de nosotros, en algunos de nosotros ahí encontramos la fortaleza para seguir buscando siempre la mejora continua, siempre, sí, hacer el bien a nuestros semejantes y precisamente convertir aquello negativo, aquella debilidad aparente, en una fortaleza real. Sí. Así es, profe. Así es, pues de hecho, esa generación es una generación de avanzada. O sea, ahorita gran parte de esta generación de ustedes se desarrollaron, pues fueron los que vinieron construyendo la agenda en nuestro país. O sea, fueron los que vinieron generando diferentes debates desde la aprobación de la marihuana hasta lo que ahorita hablábamos, ¿no? Del aborto, o sea, agendas progresistas, de avanzada, donde se trataba de no hacer, porque luego ahí donde confunde la gente, no hacer que fueran libertinajes, sino liberales la agenda, no un tema de libertinaje, sino liberales, con un pensamiento progresista donde todos pudiéramos caber. Tristemente luego en la actualidad cada quien utiliza su percepción de la historia, su percepción de las cosas para beneficio propio o para simplemente endulzar sus oídos sobre todas estas agendas. Y yo creo que su generación fue un tema mucho de avanzada. Si no, difícilmente estos temas se pudieron haber abierto en nuestro país, o si se hubieran abierto hubiera tardado mucho más para que se abrieran. Y eso es las grandes ventajas que tuvieron estos movimientos. Y yo creo que el rock es parte fundamental para que esto se desarrollara, porque al último recordemos que el rock es una música que surgió en base a la protesta, en base a decir algo, en base a decir las injusticias. Hay una canción que siempre recuerdo mucho de esa época, es más latinoamericana, pero me encanta, una que se llama Solo le pido a Dios. Ajá. Esa canción la escucho y me recuerdo la nostalgia con lo cual luchaban los jóvenes en ese momento. Por eso a mí esas 2 décadas se me hacen de suma importancia, porque los jóvenes no solo trataban de proyectar un gusto a una música o una forma de vestir, sino que ese gusto y esa forma de vestir trataban de proyectarla para hacer cambios sociales, para realmente hacer radicalmente un cambio en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, porque completamente en todo el mundo se estaba desarrollando estas culturas. Así es. Fíjate que en ese sentido te diré que mucha gente es posible que no recuerde de mi persona la etapa como rockero, puesto que realmente esta duró poco, en el sentido, rockero he sido toda la vida, pero en el sentido de manifestarme ante las personas a través del rock and roll. Duró poco porque precisamente recuerdo de que, mira, a lo mejor con muchos de los grupos que están actualmente en Zacapu, compartimos algunas experiencias que tienen años de ser, en el sentido de que, pues, para esas personas que tenemos la fortuna de tocar un instrumento, lo primero que hacemos es adquirir una deuda precisamente para la compra del mismo. Y entonces esto en ocasiones influye para que no nos expresemos realmente con la música que nosotros queremos, porque tenemos la presión de estar pagando el equipo. Por eso, en mi caso particular, fue una de las razones que, dándome cuenta de esa presión tan grande que teníamos como grupo rockero, sobre todo al no tener tocadas, porque pues ya lo decíamos anteriormente, este tipo de música pues para nada era comercial, ¿sí?
Y en ese sentido, esto nos obligó como grupo a dar el cambiazo. Por eso de ahí que muchas personas se recordaron de mí, pero ya en mi etapa de músico comercial, ¿sí? Como músico comercial, pues tuve la fortuna de pertenecer a otras agrupaciones con un género ya más ad hoc, ¿verdad? Uh-huh. Como fue el Grupo Látigo, ¿sí? La Sonora Brasil, etcétera, ¿verdad? Pero mi esencia, mi espíritu rockero nunca ha muerto. Sigo. Ahora en la actualidad me gusta tocar y escuchar rock and roll con mis amigos. Ahora pienso, buscando vida, encontré la música. Buscando amor, encontré el rock and roll. Dios me tendió sus brazos. esa frase fue mamalón en el documental, Sí, hasta la gente sigo siendo rockero. Sí, rockero, el buen y viejo rock and roll, dicen por ahí. Sí. Bendito sea. Pues es que el rock es algo que se siente, pues, sí. O sea, es algo que yo no sé, yo le digo, yo respeto luego los gustos de cada generación y de cada etapa. Pero cuando realmente sientes y entiendes el rock and roll, la verdad que es una música desde la parte técnica muy estructurada hasta la parte sentimental, emocional, sí. Muy emotiva, o sea, te llega, lo sientes, lo arropas. Y quien no ha ido a una tocada de rock y no se ha soltado el pelo, no sabe, o sea, no comprende. Ahí es donde comprende la esencia del rock. Claro. En las tocadas, donde el convivir con el que está al lado tuyo, con el estar con la chela, el platicando, el cotorreando ahí un rato. Esa es la gran esencia de lo que, bueno, hoy conocemos como tocadas, pero antes eran los famosos hoyos funky, que fue donde pues, completamente se desarrolló lo que hoy conocemos de la industria del rock. Así es. O sea, es la parte esencial y emblemática y la importancia que tuvieron los hoyos funky, que yo siento que los hoyos funky fue algo muy peculiar de nuestro país. Sí, claro, fue donde precisamente me hace nuevamente volver a las escondidas, porque precisamente pues eran muy criticados y sobre todo perseguidos, pues sobre todo para su clausura, porque definitivamente y era donde se daban pues las tocadas. Bueno, generalmente se daban en las grandes ciudades, por ejemplo México, Guadalajara. Aquí en Zacapu desafortunadamente no tuvimos ese tipo de experiencias, ¿verdad? Pero pues en otras ciudades sí tengo entendido de que ahí fue donde se generó mucha de esa rebeldía, se manifestó, y sobre todo pues con las consecuencias que ya hemos comentado, ¿verdad? El cierre, las agresiones, etcétera, ¿sí? Y fíjate que en ese sentido, pues aquí en Zacapu, pues hasta eso que me da gusto ver o saber en la actualidad que existen grupos que siguen ese movimiento tan del alma, tan espiritual, tan positivo. Me da gusto saber por mencionar algunos grupos, Livian, estamos Stone City, sí, todos estos grupos. Me da gusto que sigan estos muchachos por el camino del mal. pero me llegó una duda. ¿Ustedes cómo se rolaban la música? O sea, ¿cómo es que les llegaba el disco? ¿Cómo es que el acetato en aquel tiempo, que eran los discos grandes, ¿cómo les llegaban los cassettes? O sea, ¿cómo es que se rolaba esto? Porque al último, los movimientos contraculturales, porque así es como surge el rock, como un movimiento contracultural, gran parte del cómo se mantiene la esencia, pues es el underground, y es rolándose discos, rolándose cintas, revistas, que luego también son fundamentales las revistas, los fanzines le llaman, son fundamentales para que toda esta escena se pueda estar moviendo. ¿Ustedes cómo mantenían, cómo se movía, cómo se rolaba la música? Fíjate que en lo particular tuve la suerte, la fortuna de conocer, como estudiaba en Morelia,
conocí a este compañero de diferentes partes del país, ¿sí? Y entre ellos, pues recuerdo que muchos compraban sus discos al igual que yo. Afortunadamente, bueno, aquí en Zacapu era dificilísimo conseguir un buen disco, un disco de acetato de rock and roll, ¿sí? Pero los que teníamos la suerte de estar en Morelia, allá se adquirían más fácilmente, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden ese tiempo los acetatos costaban 20 pesos, 29 pesos, algo así, ¿sí? Entonces comprábamos unos, obviamente con sacrificios y todo, teníamos que privarnos de una tortita o algo para comprar un disco, ¿sí? Y así nos lo rolábamos entre los compañeros que nos gustaba ese género musical. Unos nos prestaban unos y pues correspondíamos del mismo modo, ¿verdad? Prestando también. Y así empezamos. Afortunadamente dentro del género musical, aquí en Zacapu, siempre ha habido buenos músicos. Recuerdo en especial a una persona que fue prácticamente mi guía musical, Emilio Guzmán Pulido, ¿sí? El ingeniero Guzmán, que precisamente fue uno de los primeros músicos que hubo aquí en Zacapu, y precisamente tuve la suerte de que él venía de Estados Unidos, ¿sí? Y traía mucha música, precisamente estamos hablando del 64, 65, algo así, nos conocimos en la secundaria. Traía mucha música él precisamente de Estados Unidos, ahí precisamente por medio de esas roladas de discos que estoy mencionando, sí, llegué a conocer yo a grupos como Rolling Stones, Animals, Beatles, David Clark Five, Herman Hermits, ¿sí? Gracias a que él los traía. Y aparte de eso, como sabía tocar guitarra y cantaba en inglés, pues lógicamente pues ahí empezó a nacer en muchos de nosotros la inquietud por tocar aquello que nos gustaba. Y precisamente pues muchos de los que ahora hemos pasado por diferentes organizaciones musicales fuimos inspirados por esta persona, precisamente por Emilio Guzmán. O sea, fue su influencia. Sí. Fue con la persona que usted tuvo el primer contacto a la música del rock. Sí. Sí, fíjese que esa parte es bien importante para luego comprender y entender cómo se va llegando ciertas culturas a ciertos lugares. Sí. Porque supongo que él era de los primeros que empezaba a hacer esta música. Entonces, el rock comienza a llegar aquí a la ciudad pues por medio de estas personas. Sí. O sea, es como comienza a llegar y allí ya se va distribuyendo, se va influenciando. Ajá. Y que luego, pues usted cuando se va a la ciudad de Morelia, pues obviamente pues ya Morelia es más grande, empieza a haber más apertura en muchas cosas, hay más gente donde está interesada este tipo de música, y que pues ahí ya le empieza a abrir todo lo que es el instinto y el instinto musical, no solo del escuchar, sino ya el instinto musical, de querer crear, de querer hacer. Ajá. Y que luego pues es parte de la evolución humana, es parte de la misma conformación del ser humano, pues para que pueda llegar pueda llegar en plenitud en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Y que esa parte es lo que te va marcando en la esencia de un ser humano. Por eso yo admiro mucho las personas que a pesar de todo siguen sosteniendo un gusto, siguen sosteniendo algo que les apasiona, algo que les atrae, y yo creo que eso es fundamental. Luego piensan que los gustos que uno tenía de joven, esos se tienen que quedar en la juventud. No. Y hay cosas que uno se puede llevar, ¿sí? O sea, obviamente, ya usted ya no anda en la calle rockeando y rollo, ¿no? Obviamente, pues ya uno entiende que vas teniendo otras actividades, pero la parte esencial que es la música no la deja. Así la parte esencial que usted es donde se identifica, donde se desarrolla, no la deja. Uh-huh. Y ahí es donde luego muchos terminan de enojarse con la propia vida porque se alejan de lo que les da una identidad. Y yo creo que eso es fundamental para el desarrollo humano, la identidad. Un ser humano sin identidad es como si no tuviera, como si fuera un X en la vida.
Entonces, yo admiro mucho eso de usted, que sigue manteniendo y sigue vigente en este sentido del rock and roll, ¿no? Dentro de su vida cotidiana, de su vida diaria. Yo me acuerdo, bueno, para los que no conocen al profe, pues él da clases de matemáticas. Y me acuerdo mucho que siempre llegaba y nos decía: ¡Hora, hijos de su Pink Floyd! Obviamente que los que no conocen de rock, pues yo creo que se llegaron a ofender, ¿no? Pero pues los que conocemos el rock, pues entendemos el sentido, el por qué nos decía hijos de su Pink Floyd, ¿no? Ajá. Pero y fíjese, yo nunca entendía las matemáticas, jamás entendía las matemáticas. Fue muy difícil para comprender las matemáticas, y con usted ha sido con el único maestro que realmente le encontré una utilidad lógica a la matemática para aplicarla en nuestra vida cotidiana, más allá de solo la resta, la suma, la multiplicación. O sea, más allá de solo eso, de esos conocimientos básicos que todo ser humano debería de tener, usted nos dio un sentido más lógico de utilizar en la vida cotidiana las matemáticas, y eso la verdad, yo admiro mucho, ¿no? La forma en que usted fue dándonos estas materias. Y maestro, ¿usted cómo fue ingresando a la docencia? Bueno, mira, pues realmente, bueno, para mí la etapa de la docencia fue bastante sencillo al introducirme en el medio, porque a mí siempre me gustó estar enseñando algo. Cuando empecé a conocer algo de guitarra, a mí me daba mucho gusto compartirlo con los demás. Me gustaba enseñar lo que poquito sabía. Y precisamente me sucedió lo mismo con los números. A mí siempre me gustaron los números, ¿sí? Y entonces precisamente tuve la oportunidad de que se me brindó el de estar frente a un grupo, y vi que podía desenvolverme en el medio porque precisamente me gustaba hacer compartir, socializar aquello que yo sabía. Y pues tuve la fortuna de conocer en ese tiempo al maestro Javier García, sí, el cual me invitó a participar como docente en la preparatoria Emiliano Zapata, y pues institución que me recibió y siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y en el cual me he mantenido dentro de este trabajo. Bueno, no trabajo, porque para mí esto nunca ha sido trabajo, ahorita explicaré el por qué. Pero me ha mantenido en la planta docente durante 31 años. Y decía, para mí esto nunca ha sido un trabajo, para mí siempre ha sido un gusto, porque yo voy a disfrutar, yo no voy a trabajar, yo voy a disfrutar de mis alumnos, a disfrutar del conocimiento, sí, a disfrutar de esa socialización que podemos hacer también por medio de los números, que están muy relacionados, César, fíjate, los números, o sea, las matemáticas con la música. Precisamente, si mal no recuerdo, a Pitágoras le debemos precisamente el descubrimiento de las 7 notas musicales, ¿sí? No recuerdo exactamente la dinámica que utilizó por ahí, o los cálculos que entrenó, pero creo que utilizó por ahí precisamente las características del triángulo rectángulo para precisamente, ¿sí?, dar con la secuencia que siguen las notas musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera. Por ahí, grandes matemáticos también han sido músicos. Estamos hablando, ya lo mencionamos, de Pitágoras, René Descartes, ¿sí? Del mismo modo, las matemáticas también, al igual que la música, están muy relacionadas con la filosofía. Por eso que de ahí también muchos filósofos han sido matemáticos y músicos. O sea, todo es un nada está desligado, todo está relacionado, ¿sí? Si tú te ves al ver en una partitura, utilizas las fracciones ahí en los tiempos, que el 4x4, el 3x4, etcétera. Estamos hablando de tiempos, estamos hablando de fracciones, estamos hablando de números, ¿sí? Es una chulada. Sí, pues de hecho es interesante cómo va relacionando la música con esta profesión, ¿no? Que creo que es una parte no solamente interesante, sino creativa, y eso se ve proyectado a la hora de dar clases, pues, o sea, se ve proyectado
cómo va incentivando al alumno para que vaya introduciéndose a las matemáticas de una forma pues más creativa, ¿no? O sea, más hermosa, más bella. Pues maestro, yo la verdad agradezco mucho que esté aquí en este podcast. Fue una charla muy interesante, me gustó mucho. Luego me gusta mucho escuchar a la gente que ha vivido, ha tenido muchas experiencias, ya que yo aprendo luego mucho, trato de empaparme de todas las experiencias. Yo siempre he dicho que la gente, la vieja escuela siempre nos deja algo, y siempre hay que escuchar a la vieja escuela, porque ya no traen el apasionamiento el apasionamiento arrebatado de un joven, sino ya traen el apasionamiento y la paciencia de alguien ya más grande, ¿no? O sea, ya ven la vida con mayor frialdad, mayor precaución, ya no se desboca, ¿no? Ya decimos, ya nos vamos como burro en tobogán, ¿no? Sino ya analizan, ven más fríamente las cosas, y luego pues ya uno va entendiendo, ¿no? Vas comprendiendo. Yo también luego platico con algunos jóvenes que están ahorita, por decir, pintando, más chavos, y traen, ya sabe, la de no, que aquel me dice, que aquel esto, y ya obviamente pues ya uno ya ves diferente forma la vida, dices, bueno, yo también estuve en algún momento así, yo también fui así, pero pues ya vas comprendiendo que la vida va caminando, la vida va avanzando, y esa parte es la que te debe de dar una paz, ¿no? Y eso yo veo en ustedes que traen esa paz, y que yo espero que nunca dejen de soñar, y nunca dejen esto que usted dice, el rock and roll, por favor. Sí. Efectivamente, César, yo también agradezco mucho la distinción que me haces al invitarme, y diré lo siguiente: la vida, además de años, nos deja experiencias, y te diré lo siguiente. Me hiciste recordar algo, y viene al caso mencionarlo. Cuando me casé con el rock and roll, me hice a mí mismo un juramento. Dije, al unir mi vida con el rock and roll, sé que estoy adquiriendo, sí, un compromiso muy grande, pero quizá el más hermoso del mundo: ser siempre joven. ¡A huevo! No. De hecho, ahorita aquí ya llegó el amigo Adolfo, que le conocemos como el hippie. Por aquí vamos a ahorita a iniciar un podcast que es de cotorreo. Vamos a estar aquí con el profe Rosales y Adolfo, para empezar vamos a platicar de esta locura de jóvenes. Quiero que las nuevas generaciones conozcan el contexto de lo que ustedes vivieron. Y bueno, pues profe, yo agradecerle, profe, que estuvo aquí en este podcast de todo corazón. Que ahorita llegó Adolfo, ahorita vamos a iniciar el otro podcast. Y pues bueno, profe, no sé, una última cosa que quiera mencionar, profe. Gracias para ti y para todo el auditorio. No, gracias a usted, profe. Y bueno, mi gente, pues yo me despido. Aquí vamos a tener otro ratito, otro cotorreo. Bye.